Señor Padre amado, le queremos pedir en esta tarde, Señor, que nos ayude, Señor, con todo lo que es, Señor, el aprendizaje de tu palabra. Amén. Que usted pueda traer revelación mayor sobre nuestras vidas. Que aún, Señor, los pequeños, como me refiero, tanto los niños como los grandes, los adultos, Señor, puedan comprender tu palabra. Porque este trabajo lo hace tan hermoso el Espíritu Santo cuando nos habla en nuestra vida. Te pido, Padre amado, que cada día usted nos prepare para su venida, que no los pille, Señor, distraídos, afanados, o a lo mejor, Señor, un poco perezoso. Le pedimos, Padre, que usted nos mueva, que nos haga mover de nuestra, a lo mejor de nuestra tranquilidad que podamos tener, sino que todo lo contrario, estemos despiertos, atentos, velando en el tiempo que nos tocó vivir. Es un tiempo diferente en el Amén. cual ya nunca más volverá a ser como hace 2 años atrás. Nuestro país y como muchas naciones ya no son lo mismo que hace 2 años cuando íbamos a la iglesia. Todo ha cambiado y seguirá cambiando. Sabemos que todo esto es una preparación para que la gente no le sea tan fuerte el impacto cuando haya control, cuando se le imponga ciertas cosas, las personas por la desesperación de buscar a lo mejor un remedio, buscar a lo mejor una respuesta, van a aceptar cualquier cosa que el enemigo tenga preparado. Por eso, Señor, lo más importante para nosotros es saber con claridad cuáles son las señales que usted nos ha puesto, que son claras y nos están mostrando a cada momento, cada día que estamos cerca de su venida. Le pido también, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra corra, Amén. al igual que aquellas personas que van a oír este mensaje, puedan recibirlo y recibirlo con gozo y que puedan dar muchos frutos, que ellos puedan entender que el Señor les está revelando a través de esta palabra, le está hablando a sus vidas, le está diciendo las cosas que debemos cambiar y cuáles son las que pueden hacer que alguna persona, algún creyente se quede, Señor, en esa venida que usted va a hacer, Señor, del arrebatamiento. Por eso es tan importante saber y conocer lo que estamos hablando en Apocalipsis y cada día nos está aclarando, Señor, de lo que es la situación para el tiempo final. Le damos gracias, Señor. Toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Llévate todo cansancio, todo agotamiento, Padre amado. Te pido que el Espíritu Santo llene nuestras bocas y podamos, Señor, hablar con tu dirección. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor. Y que hoy, Padre, más que nunca, estén sus oídos atentos y sus ojos todos mirando atentamente a las señales de esta venida que el Señor lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Le damos gracias, Padre amado, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Damos un aplauso al Señor. Amén. Sin él ninguna cosa, Sí, pastora, así sería es. Nada posible. podemos hacer. Amén. Sería posible. Así que nosotros justamente estábamos compartiendo un ratito con la pastora acerca de la vida de José. Y nosotros estábamos hablando y compartíamos y decíamos, ¿por qué razón José habla con sus hermanos y les pide a sus hermanos de que cuando él muera, cuando él muriera, sus hermanos tomaran sus huesos ya, y cuando Dios los sacara, ellos, ¿cómo se llama? Llevaran a José hacia la tierra prometida. Aquí estoy buscando, dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Eso es Hebreo 11:22. Lo vuelvo a leer, dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros vamos a seguir viendo a continuación? Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque primero nosotros vemos, pastor, ¿cierto?, la determinación y la fe de José para creer a Dios,
acerca de lo que iba a ocurrir. Porque el faraón del tiempo de José fue un faraón que fue favorable para el pueblo de Israel. Él los recibió, sabemos lo que Dios hizo, ¿cierto? Con José Sí, y amén. con sus hermanos, ¿cierto? José los perdonó, y él llevó a vivir a su padre y hubieron años extraordinarios. Pasaron una gran hambre que hubo, ¿cierto? Y en ese momento estaba el Señor avisando, ¿cierto? Acerca de lo que vendría, que era, ¿cierto? En el tiempo de abundancia, pero José no estaba bien él mirando el presente solamente, sino que José estaba mirando el futuro. Y aún dice la palabra que nosotros sabemos que fueron más de, dice la Escritura, 430 años de cautiverio, desde cuando Dios habla a Abraham. Pero José tenía una convicción, pastora. Sí, tremendo, una fe tremenda. José dijo, yo voy a morir. Exacto. Puede que mis ojos no alcancen a ver. Amén. Lo más probable, dijo José. Claro. Porque uno dice, porque José puede haber dicho así, ay Señor, ¿sabéis que estamos bien aquí con Faraón? Estamos cómodos. Claro, porque No Faraón resolvió por mano de Dios todas las necesidades del pueblo de Israel. Sí, amén. Y habría sido bueno quedarse ahí. Y porque uno tiende a acomodarse a aquellas cosas que entre comillas le son favorables. Pero el testimonio de José nos hace mirar lo que Dios ha dicho acerca de lo que es el propósito final y de lo que es el futuro de lo que Dios ha dicho por su palabra. Amén. Por esa convicción, José dice, primero José dice lo siguiente, dice, hay un propósito con el pueblo de Israel. ¿Usted sabe que hay un propósito con el pueblo de Dios que es la iglesia? Amén. Eso es lo primero que yo tengo que saber. Lo segundo, José dijo, yo no dudo porque, pastora, miren, léalo por favor ahí nuevamente. Dice así, por la fe de José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Primero, lo segundo, o sea, José sabía que iba a morir. Y que además, pero aparte de que Dios iba a sacar. Que Dios lo iba a sacar. Eso es lo sorprendente. Tenía una convicción tremenda. José sabía que Dios iba a sacar al pueblo de Israel. Amén. Él sabía que no dijo, a ver si por si acaso, claro. probablemente, bueno, si Dios llegara a hacer esto, claro. si llegara a suceder esto otro, si en algún momento, acuérdense de mí, no, él menciona, dice que cuando Dios esté la salida del pueblo de Dios, por favor, dijo, mis huesos no los dejen aquí. Claro. O sea, eso nos habla de una fe en las promesas de Dios y en el conocimiento de Dios, pastora, extraordinario. Amén. Y uno diría, ¿de dónde viene la fe? Porque hay dos cosas que tienen que actuar. Primero, el conocimiento de la palabra profética. Exacto. El conocimiento de la palabra profética para saber. Claro. Y lo segundo es la fe. Amén. Porque yo puedo conocer la palabra profética, lo que estamos estudiando nosotros cerca de Apocalipsis, pero puede que no tenga la fe para creer de que va a acontecer y lo que que Dios dijo va a el hacer, Señor. y que Dios, porque lo que vamos a leer después, usted va a decir, hoy lo hemos leído tantas veces, pero usted le dice, ¿será esto posible? ¿Verdaderamente irá a suceder de esta manera? ¿Irá a ser Dios tal y cual como Él ha dicho? Claro, porque... ¿Será literal lo que Dios ha dicho acá? Claro. Entonces lo que nosotros debemos entender, lo tercero, es que José conoció a Dios y conoció los sueños y la promesa que Dios le dio. Cuando se acuerda, cuando estábamos viendo el jueves pasado y retomamos Apocalipsis, ¿cierto? Vimos la visión, los sueños que tuvo José de la mujer y el dragón, las dos estrellas, el sol y la luna, y después fuimos al inicio, ¿cierto? Sí, la visión que tuvo Juan. Y la visión, ¿cierto? Y también la visión que tuvo José cuando le dio los sueños. Y eran 11 porque él era una de las estrellas. Exactamente. Amén. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿dónde José recibió la fe
para conocer a Dios, para creer a Dios. ¿Sabe? Fue cuando él fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué? Porque a José se le dio todo en contra. Claro. Sus hermanos primero lo quisieron matar. Dios no lo permitió. Eso sí, hay cosas que puede que sucedan, se vean terribles, pastora. Pero Dios no las va a permitir. Porque el diablo, ¿qué quería? Destruirlo. Ni que José muriera. Claro, porque no iba a haber una genealogía. Porque si José moría, claro, obviamente que ya se afectaba el plan de Dios. claro. Pero Dios no permitió que José muriera, sino que dentro de lo diabólico que fue el plan de sus hermanos, lo echaron a la cisterna, sabemos, y después lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Después sabemos que fue difamado y que después fue a la cárcel. Y José vio todo el proceso de Dios. Él pasó varios años en la cárcel. Pero ¿qué es lo que vio José? Que a pesar de todas las cosas que le fueron contrarias, en un momento, cuando Faraón tiene el sueño terrible, Dios se acuerda. Amén. Y Dios saca a José de la cárcel para cumplir lo que él le había dado cuando Amén. José estaba con su padre. Así es, amén, pastor. O sea, esa fe es la que la iglesia tiene que tener. Amén. Es la que nosotros debemos tener. Sí. Que a pesar de todo lo que nosotros estemos viendo, de las noticias, de todo lo que está aconteciendo alrededor del al igual mundo. que José, debemos nosotros hablar con convicción Amén. acerca del futuro. ¿Por qué? Porque José sabía, lo cuarto, de que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había dicho a Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham que el pueblo de Dios sería cautivo 430 años. Así es. Y esa parte de esa palabra profética era conocida a Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, su padre, debe haber instruido en lo que su padre Isaac le enseñó, claro. E Isaac también de lo que su padre Abraham le enseñó. Y entonces José sabía de que había una palabra profética Amén. sobre el pueblo de Israel. Y José, ¿qué es lo que aprendió en la fe, en la prueba, que a nosotros no nos gusta? Pero ¿qué es lo que José aprendió? Es que Dios tiene dos cosas que también Abraham lo dice. Dios hace la promesa y también, pastora, Dios habla el tiempo profético. Sí, amén. Pero Dios también tiene el poder para cumplir lo que Él dice. Amén. Esas dos cosas juntas se llaman fe. Porque José ve la promesa y ve el poder de Dios en su aflicción, en la prueba. Y entonces José dice, por Abraham, se creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y José dice, Dios cumplirá la promesa para sacar al pueblo de manos de Faraón. Y cuando Dios los saque, saquen mis huesos de este lugar. O sea, esa es una tremenda fe, que es lo que nosotros hoy también tenemos que echar mano. Sí, amén. Porque si la iglesia, pastora, primero, tenemos la palabra profética, sabemos por la escritura lo que va a suceder, pero lo que falta, pastora, es la fe. Porque si las personas, si la iglesia supiera y entendiera que lo que nosotros estamos estudiando es tan serio de parte de Dios, porque los juicios que hemos estudiado acerca de Apocalipsis, dígame que no es algo terrible. Sí, tremendo, sí. Dígame que no, pastora, que no es algo que es perturbador. ¿Perturbados para qué? ¿Para quiénes se van a quedar? ¿Perturbados para qué? Primero, para nosotros alinearnos con Dios. Amén. Ayer el Señor nos hablaba a través de la hermana de la profeta y Dios decía así, la palabra tienen. Sí, amén. La palabra tienen para fortalecerse, dijo el Señor, ¿sí o no? Así es, amén. Dijo, mi palabra tienen para fortalecerse. Mi Espíritu Santo está derramado sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia hoy día avance conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces, el tema pasa por lo siguiente. Tienen la iglesia, porque la iglesia tiene la palabra profética, porque todo lo que Apocalipsis es un libro profético. Pero tenemos la fe, la iglesia tiene la fe para creer a lo que proféticamente Dios anuncia. Es ahí donde está la pregunta. Hay que preguntar, claro. Porque ahí es donde, pastora, nosotros podemos ver de que esa convicción de fe es la que la iglesia tiene que tener. O sea, ¿qué es lo que usted, pastora, cree que deberíamos todos opinar al respecto de la venida del Señor? ¿Cuál debería ser el anhelo de todos nosotros? El desear que llegue, que venga el Señor y que puedan ser arrebatados todos, pues. Exactamente, o sea, la convicción. Claro, la convicción. O sea, la convicción de que Cristo viene por su iglesia. Sí, eso tiene que ser una convicción en nuestros corazones. No dudar de que el Señor prometió de que Él iba a venir a buscar a su iglesia.
¿Sabe que yo creo, pastora, que es triste lo que voy a decir? Pero yo creo que hay personas que dudan. Sí, claro que sí. ¿Sabe por qué puede que duden? Porque dicen así, pero es que este se ha dicho tanto Todo de tiempo. tantos años que vengo escuchando desde que era una niña, un niño. Y algunos no tan niños que Claro. estando en la iglesia misma pueden decir, pero pasó el 2020, Claro. el Señor no vino. ¿Y cuánto tiempo? Gracias. No, échate. No, está bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que el tiempo que falta por cumplirse, porque José no sabía cuánto era el tiempo que faltaba para que Dios viniera para sacar el No, es pueblo de una Israel. fe que es Nosotros sorprendente, también pastor. tenemos que ver lo que tenemos que ver, que hoy día, cada día que pasa, cada año que se cumple, nos acerca, porque el periodo, Sí. pastora, es corto, son 7 años. 7 años. 7 años para que se cumpla lo que el Señor ha dicho, y 7 años que pasarán grandes, rápidamente sobre la tierra. Y esos 7 años lo que traerán será el principio de lo nuevo que Dios tiene. O sea, así como el propósito de Dios era sacar al pueblo de Israel de la mano de Faraón para cumplir lo que Dios había dicho, Dios también tiene que cumplir todo lo que hemos estudiado para entrar a un propósito final, que es el establecimiento del gobierno de Dios sobre la tierra, que es la recuperación. Que yo, ¿sabe lo que cuando yo estudio esto, pastora? A mí me alienta esto, porque primero nosotros hemos nacido en un mundo caído y hemos nacido escuchando siempre la maldad del ser humano, hemos crecido y hemos visto que cada vez es peor. El Señor ayer hablaba, más violencia, tiempos peores, mayor maldad. Y vemos. Y eso que le damos gracias al Señor, que claro, vemos maldad y vemos, pero yo creo que al nivel que va a haber en el arrebatamiento, o sea, en la gran tribulación, no se va a comparar lo que estamos experimentando hoy día. Claro, para nosotros hoy día es un espanto, pastor, porque las generaciones han cambiado y han sido muy distintas, pero cuando venga la gran tribulación va a ser un espanto para esta tierra y para los moradores que queden los que no creyeron, y aquellos cristianos que conociendo la palabra no tampoco no esperaron en el Señor, no tuvieron la fe, como lo está hablando acerca de José, porque José, ¿cuántos años pasaron hasta que José no lo vio? No lo vio, porque él murió. Y él sabía que Dios iba a cumplir su promesa, como lo había cumplido con él, cuando le dio esa visión de que él iba, que en el fondo él iba a ser parte de esa promesa cuando los hermanos se inclinan hacia él y se arrodillan delante de él. Ahí se cumplió el sueño, que cuántos años pasaron y cuántas veces hemos tenido promesas y sueños que no han pasado en el momento, pero el Señor las va a cumplir cuando Él quiere y en el momento preciso va a suceder. Ahora, el tema no es que Dios nos diga cuándo. No. Sino que Dios nos ha dicho que lo va a hacer. Lo va a hacer y lo va a hacer. Ese es el tema. Porque hay personas que piensan, que pueden pensar, pastora, que no, si yo creo, pero esto es para largo. Claro. No hay hermanos que ya partieron en la fe. Sí. Y nosotros podemos ser la generación que no conozcamos muerte. Así es. Podemos ser aquella generación que a lo mejor nuestros cuerpos no van a experimentar la muerte. No alcanzar a experimentar aquella muerte. Claro. Entonces nosotros tenemos que comprender la importancia de estudiar la palabra, pero que nosotros tomemos el peso que lo que Dios ha dicho ya lo cumplirá. Sí. Un estudio profético, un estudio de Apocalipsis, sin considerar al Dios de la palabra, la verdad es que no sirve de nada. Porque lo único que haría es que las personas crezcan en conocimiento. Diga, pastor, mire, sabe, me quedó una duda entre el cuarto y el quinto sello, y quisiera saber más al respecto. Pero está bien, hay un conocimiento, pero lo que la palabra de Dios tiene que provocar en nosotros no es solo un conocimiento, sino que lo que la palabra de Dios, porque tenemos la palabra profética, nosotros tenemos que meditar, que lo que Dios habla, que la iglesia medite acerca del tiempo y de la oportunidad y de la misericordia del Señor. Y al igual que José, puede que nosotros a lo mejor, porque la muerte puede estar sobre, como visitó personas el año pasado, y estuvimos allí en ese lugar, fuimos a muchos funerales,
No, y la vida es así. De hecho, me compartía hace poco una persona muy cercana a nosotros y de que estaba el cuñado trabajando, haciendo unos trabajos en la casa y le vino un ataque al corazón y se murió así de fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque es así nuestra vida. Nuestra vida pareciera como que continúa y nos hacemos tantos planes y tantas cosas, pero no sabemos qué día nos puede tocar también. Si es que el Señor quiere tomar nuestras vidas, Él sabe, Él es dueño de nuestras vidas. Ahora, lo importante es estar preparado, que eso es lo más importante, estar preparado y tener la convicción de que en la fe, de que nosotros creemos en esta palabra en la cual Él hizo sus promesas y están escritas aquí lo que va a acontecer y lo que va a hacer con todos nosotros. Amén. Eso es lo que la pastora dice. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. Que nosotros, al conocer su palabra, porque José no la tenía escrita. No la tenía escrita. Pero la tenía escrita en su corazón. Amén. Usted y yo la podemos leer la cantidad de veces que sí, querramos leerla. Pero lo que Dios espera que nosotros creamos a esa palabra. Amén. Que guardemos en la palabra del Señor en nuestro corazón para que nosotros no dudemos acerca de lo que Dios ha dicho. Mire, sería tan hermoso que la iglesia llegue a tener la misma fe de José para decir, yo quiero prepararme en vida y si no, sé que en muerte también Dios cumplirá su promesa sobre mí. Así como José dijo, oye, cuando esto acontezca, o sea, José dijo, no dudo que esto acontezca, sino que cuando esto acontezca. Claro, él no dijo por si acaso, llévense mis huesos, por si acaso, cuando no. Porque uno puede decir, pastor, ¿y qué importancia si José ya estaba muerto? Claro, pero había una importancia espiritual. La importancia era que él está testificando de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de las promesas de Dios, para testificar y para que ellos solemnemente tomaran los huesitos de José, y una vez que el pueblo de Israel salió de manos de Faraón, después, ¿cierto?, los huesitos de José salieron. Así es, para dar cumplimiento a lo que proféticamente Dios le había hablado a José. Es esta pequeña introducción acerca de la fe y las promesas y la palabra de Dios, por supuesto que son para nosotros. Porque si nosotros hoy día estamos viviendo siglo XXI, año 2021, y la iglesia no tiene claro. Así es. Nosotros hacemos este estudio no para entretener a la iglesia, sino para que cada uno de nosotros diga, oh, wow, Señor, esto es serio. Es Señor. Muy serio, pastor. Es tan serio que yo oí a un pastor en el extranjero, porque esto se da muy fuerte en Europa y en Estados Unidos, que a mí me sorprende mucho, que las iglesias se están muriendo, no muriendo de porque no se pueden juntar, porque ya los creyentes ya no están teniendo esta fe que está esperando el Señor que creamos a su palabra, sino que sencillamente ya no está la convicción de antes. Y eso sí que es aterrador. Y hablaba el pastor y decía que eso está muy fuerte, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque él pertenece a Estados Unidos. Y él miraba con espanto de que la gente no le interesa de saber acerca de que viene un arrebatamiento. Lo único que quieren saber es que se les mejore la situación económica, que todo esté mejor. Eso les interesa más. Incluso prefieren ir a marchas que ir a una marcha del Señor o ir a la iglesia. Eso es lo más sorprendente, decía el pastor. Eso está pasando. Que está pasando, porque eso no sale en las noticias. Eso está sucediendo. Y es lo que está aconteciendo, y decía que realmente él se sorprendía que la gente, incluso los pocos momentos que se daba para salir, en vez de ir a la iglesia, ellos querían estar ya sea en vacaciones, disfrutando. Y por eso el Señor nos habla tan fuertemente en este tiempo de la preparación que debemos hacernos, porque hoy día no es tiempo de estar, como se dice, de relajamiento, sino que hoy día más que nunca. O sea, como la Virgen Sensata. Claro, hoy más que nunca debemos prepararnos, y ese es el peligro que está corriendo muchos creyentes, hermanos, si no es poca cosa, es una cantidad. Es como, pastora, para que los hermanos entiendan, es como que si nosotros, por ejemplo, dijéramos, ya hermanos, ¿saben qué? A partir de mañana se puede volver a la iglesia, podemos volver a hacer las reuniones, y saben que del 100% de los hermanos, lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, lo que está pasando en Estados Unidos. Más de la mitad
de las iglesias, los hermanos no volvieron No a la volvieron. iglesia. No No volvieron. volvieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto los golpeó tan fuerte y su fe estaba tan débil y el fundamento de la palabra era tan pequeño que ellos fueron arrastrados en sus pensamientos y sus convicciones, que eran muy débiles, fueron botadas. Y un porcentaje menor al 50%, un remanente pequeño, de las iglesias, volvieron a congregarse, pero no como antes. Exacto. Una cantidad muy inferior. Y uno entiende y dice, Señor, pero ¿acaso no debiera ser la iglesia en este tiempo más fuerte, más fiel que nunca, más fuerte que nunca? Sabiendo que el tiempo que estamos viviendo, que falta que no sé, que el Señor ponga un letrero en los cielos para que las personas crean, y para que aquellos porque no hablamos al mundo, hablamos a la iglesia. Sí, solo a la iglesia. Entonces, es difícil esto, porque por eso también el pastor hablaba y decía, muchas iglesias durante muchos años, si bien es cierto, no eran doctrinas falsas, pero nunca hablaron acerca del juicio, ni del rapto, ni de Apocalipsis, ni de ninguna de las cosas que muestran el carácter de Dios, como nosotros compartíamos. Si no me equivoco, hablábamos acerca de la bondad de Dios y también, por supuesto, porque Dios decía que permaneciéramos, esto fue el domingo, que permaneciendo en la bondad de Dios, pero también en la severidad de Dios. Así es. Entonces, durante años en esa iglesia se habló siempre de la bondad, siempre del amor, siempre de la bondad, siempre de la misericordia. Pero nunca de que Él era fuego consumidor también. La palabra dice, lo que estudiamos nosotros el domingo, pastora, bondad de Dios y severidad van de su mano. Sí. ¿Por qué razón? Porque Dios detesta el pecado, Dios detesta la injusticia. Entonces nosotros tenemos que saber de qué lado estamos, pastora, y debemos en nuestros corazones tener convicción de fe, al igual que José, que aunque nosotros no veamos nada, mire, esto puede ocurrir en este mismo instante. Amén. Y aunque nosotros no veamos nada, nosotros tenemos que tener convicción en la palabra de Dios, que Dios ha dicho, ha prometido, y Él tiene el poder para cumplir lo que Él prometió. Si nosotros por la palabra hoy somos evidenciados por los hechos mundiales que ocurrieron el año pasado y que siguen ocurriendo, eso a nosotros aún nos debiera dar una mayor convicción, que no la necesitaríamos, porque la fe solamente en la palabra de Dios debe ser suficiente para creer a la Escritura. Amén. Y para creer a lo que Dios está en capacidad, en poder de realizar. Eso es suficiente. Pero yo vuelvo a decir, si la palabra solamente para mí es un estudio bíblico. Exacto. Porque nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, tocamos estos temas para que la iglesia despierte. Amén. Para que nosotros también, si Dios nos habla como nos hablaba ayer, para que nosotros seamos inquietados por Él, es porque Dios quiere eso, pastora. ¿Sabe por qué? Para que la iglesia alcance la promesa. Sí. Para que Dios pueda, dice, Dios quiere. Y Él dice, Él está determinado en que la iglesia alcance la promesa. Amén. Y esto es que nosotros, hermanos amados, hemos hablado acerca de Apocalipsis y que esto... Y no como una historia ficticia, no como algo que así de ciencia ficción, no, hermano, es algo que Dios ha dicho y lo va a cumplir, y ya lo está cumpliendo, pastor, porque yo veía hoy día en las noticias, porque mostraban algo que me sorprendía, porque el Señor habla de los terremotos, habla de todas las pestes, de todas las cosas que van a ocurrir, hambre y todo eso, que el Señor habló como señal en Mateo 24, y me sorprendía porque mostraban todos los lugares, pastor, donde hoy día se han inundado, porque eso no lo muestran, ¿ves? Solamente hay que estar justo viendo las noticias internacionales donde me sorprendía que Argentina estaban con una tremenda tormenta y muchas inundaciones, y es sorprendente lo que está, porque también entendemos que hay un juicio para las naciones. Yo miraba cómo ahora las chilenas están queriendo que se haga la misma ley que ya se hizo en Argentina. Y ayer hicieron una marcha y ahí estuvieron en el Congreso y ahí estuvieron, según para ellas, la libertad de hacer el aborto sin ninguna causal. Y yo decía, qué tremendo, Señor. Decía, yo a veces digo, Señor, mejor si ellas quieren aborto, sécale entonces sus vientres para que no tengan más hijos, porque realmente si es lo que ellas anhelan y desean abortar, porque mayor juicio
van a tener el querer abortar a los hijos. Yo lo encuentro tremendo. Ahora, yo sé que este es un mover de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás detesta que venga y crezca nueva vida y que Dios ponga una nueva alma y vuelva a nacer. Si el diablo odia a tanto las mujeres como a los hombres, él odia lo que Dios creó con sus manos y él lo detesta. Entonces él quiere ir en contra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Poniendo estos pensamientos y estos movimientos muy fuertes que quieren hacer en contra de Dios, derramar sangre inocente, ¿cierto?, acerca del aborto y sin ninguna causa. Y es triste ver cómo aquí en nuestra nación están empezando a tomar las mismas Sí. mañas, porque no puedo decir costumbres, mañas. Pastor, Movimiento. es un pensamiento que está a las puertas por causa de la generación que va a recibir al anticristo. Ahora, lo que nosotros tenemos que comprender es que estos son tiempos finales. Por eso se ve todo lo que se ve y por eso se cumple la palabra de lo que Dios anuncia. Lo importante es que nosotros, cuando estudiamos Apocalipsis y vemos las palabras proféticas, nosotros no dudemos en nuestro corazón. Yo digo, Señor, puede que alcance a no morir, pero si muero, sé que Dios igual cumplirá su promesa sobre mí. Pero ¿qué tengo que ver? Lo que yo tengo que esperar es que este es el tiempo. Amén. O sea, Dios, ¿qué es lo que espera de nosotros? Yo pensaba en lo que Dios nos hablaba ayer, y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros tomemos el peso de sus palabras y de la oportunidad que Dios ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a decir, ayer me escuchaba y Dios decía así, esta iglesia no existía hace 15 años atrás, pero hoy existe esta iglesia, este pequeño remanente. ¿Para qué? Porque Dios es tan bueno que Él levantó otro pequeño remanente que se suma a su gran remanente para que nosotros, los que hemos sido alcanzados por esta palabra, y lo digo por mí, porque yo creo hoy día, pastora, que si Dios no nos hubiese llamado, yo me habría perdido. Amén, sí, pues no habríamos perdido, hermano, yo me habría perdido, porque todos. Hoy he aprendido a la Escritura, pero antes, hace 15 años atrás, yo simplemente, aún amando a Dios, yo creo que me habría perdido, porque no tenía la convicción que hoy día tengo por la palabra. Amén, no teníamos los conocimientos y la enseñanza. Por eso Dios nos hablaba de la ingratitud de la iglesia, porque ha sido ingrata, dice la iglesia, decía el Señor, por cuanto Dios ha levantado aún estas pequeñas fuentes de agua. Amén. Para que nosotros estemos cumpliendo el propósito y Dios va a ir sumando a aquellos que Dios ha añadido, pero no para que la iglesia se salga de la iglesia, claro, o que abandonen la fe, pues, pastora, como está sucediendo en otros lugares, sino que para que la iglesia sea, primero, tenga gratitud hacia Dios por el que nos ha alcanzado con sana doctrina, y para que nosotros pongamos nuestra fe, no importa lo que escuchemos, pero entendiendo que son tiempos finales. Así es, y que podamos nosotros también fortalecernos por su palabra y no dudando en nada de lo que Dios ha dicho, porque hay que entender algo. Todo tiene Dios preparado, o sea, Dios tiene todo preparado. Del momento en que nosotros sabemos que, así como José, que eso es lo que yo quiero que puedan entender, que José vio el propósito. Sí. ¿Cuál fue el propósito? Israel en la tierra prometida. Entonces dijo José, si eso va a pasar, entonces yo sé que Dios va a sacar al pueblo de Dios debajo de la mano del faraón. Aunque estén bien hoy día, no van a estar viviendo siempre con faraón. Nosotros, ¿qué tenemos que entender? Que Dios ha dado señales para cumplir un propósito, y por supuesto que el hombre ha abortado, y obviamente también Satanás. Pero nosotros sabemos que Dios va a cumplir una promesa, que es una señal, que es la restauración de Israel. Lo hemos visto por la Escritura. Y que lo que demás acontecerá a este tiempo pequeño que queda, que pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero yo creo que es un tiempo breve, aún para nosotros, porque hay que comprender que para el cumplimiento de la palabra de José pasaron 400 años. El tiempo cuando Dios se lo dijo a Abraham, por supuesto, hacia adelante. Pero para el tiempo de nosotros han pasado 21 siglos. Desde cuando Jesús dijo y predicó en Mateo 24, lo que sale en Mateo 24, acerca de su venida y de las cosas que sucederían. O sea, nosotros definitivamente estamos al final. Amén. Estamos al final del tiempo. Y esta enseñanza, hermano, usted atesórela en su corazón y medite con Dios acerca de su vida. Amén. Porque también el Señor habló ayer acerca de los pecados ocultos de la iglesia. Lo encontré muy fuerte.
pero Dios habló que aún dentro de la iglesia había, aún, ahora que nosotros no nos vemos, pero que Dios ve que Lo ve había todo. pecados ocultos dentro de la iglesia. Entonces, algo diciendo que quién burlará a Dios. Y esto es así. ¿Por qué Dios no habla? Para que la iglesia también pueda ponerse a cuentas con Dios. Y dijo también, habló de que hablaba cosas que no debía hablar. Murmuración. Sí. Entonces decía que mejor que ayer. Dios lo sabe todo, hermanos. Lo sabe todo. Y Dios nos ama tanto que Dios nos advierte no para avergonzarnos, sino para que recapacitemos y nos pongamos a cuentas con Él y podamos entender que Él lo observa todo, que para Él nosotros no le podemos engañar, que aun cuando no los vean nuestros hermanos, los pastores o los discipuladores, Dios lo está viendo todo, Él lo observa todo, Él observa lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, aun cuando pensamos que nadie nos ve, Él nos está viendo, y eso es lo más tremendo, que Dios nos está viendo todas las cosas. Y por eso el Señor nos advertía, nos hablaba ayer para que nosotros recapacitemos. Si usted hoy día está haciendo algo indebido, póngase a cuentas con el Señor, porque si no, no se va a ir. Quiero que quede claro, hermanos, que no los vamos a ir si nosotros estamos haciendo cosas incorrectas en contra de la palabra del Señor. Si somos desobedientes y pensamos que como falta tanto, todavía podemos hacer lo que nosotros queramos, estamos muy equivocados y engañados a la vez, porque el Señor nos dice claramente que Él va a venir en cualquier momento y nosotros debemos prepararnos. Ahora, eso también pasa varias cosas. Cuando nosotros abremos puertas, también el enemigo tiene la facilidad de atacarnos, pero si nosotros permanecemos fiel al Señor, aun cuando vengan los ataques, Él pelea nuestras batallas, Él nos ayuda a vencer. Pero si nosotros abrimos las puertas, claro que el enemigo se va a sentir con autoridad para poder entrar a su hogar, venir y venir a alterar todas las cosas, porque usted le está dando la ventanita para que entre, y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo, para que nosotros podamos mantenernos firmes y cerrando toda puerta, porque también el diablo es astuto para quitar nuestra autoridad delante del Señor, nos quita la autoridad. Entonces usted cuando ora no hay resultado, no hay nada, porque al fin y al cabo hemos perdido la autoridad de nuestro Señor. A veces usted dirá, bueno, yo no estoy haciendo nada indebido, no estoy cometiendo fornicación ni adulterio, pero a lo mejor se ha llenado de amargura, a lo mejor ha sentido enojo, una rabia, pero tremenda en contra de algún hermano o hermana. A lo mejor siente mucho enojo de que le vaya bien a uno y el otro no, a lo mejor la envidia, los celos. Hay tantas cosas, hermanos, que Dios conoce en nuestro corazón y que Él las conoce y nos habla para que nosotros podamos quitarlas de nuestro corazón, si para eso el Señor lo hace, porque como vuelvo a repetirlo, Él nos ama mucho y Él no quiere que perezcamos, sino que podamos ir en arrepentimiento y ponernos a cuentas con Él. Amén. Amén, pastora. Mire, yo quería leer en Lucas 12, 2 dice así: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Amén. O sea, amén. Lo vuelvo a repetir, dice, Sí. porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Amén. El O sea, Señor siempre saca todo a luz, hermano. Dios, hermano, sí. Mírelo, vamos ahora a ir a Apocalipsis 20, 11, y usted se da cuenta que Dios tiene un registro acerca de la vida de cada ser humano. Amén. Hay un registro ahí que Dios tiene y que Dios sacará a la luz lo oculto de los hechos de los hombres. Ahora nosotros debemos comprender que esta instancia que Dios habla es un justo juicio de Dios, pero Dios no sacará ningún falso argumento. Dios no manipulará en ninguna circunstancia. ¿Sabe lo que juzgará Dios? Los mismos hechos que se evidenciaron por parte de los hombres por causa de la palabra de Dios. Una cosa
es que un juez me levante a mí una acusación. Mm. Y otra cosa muy diferente es que yo mismo aporte las pruebas para que por esas pruebas que yo estoy aportando, yo sea juzgado. Dios no va a acusar a nadie, sino que cada persona, cada ser humano va a aportar las pruebas individualmente. Así es. Dios lo único que hace va a ser llevar el registro de todos los hechos de todo ser humano durante todos los tiempos, durante todos los siglos, en la época antigua y en la época moderna, de reyes, de fariseos, de capitanes, de hombres, de esclavos, de todos, sin excepción. Por eso dice la palabra, no hay nada que sea oculto y nada que pueda esconderse y que no haya de ser manifestado. Así es, amén. O sea, lo que usted y yo debemos comprender, que nosotros como iglesia no podemos jugar con Dios. No podemos nosotros ser personas que desconocemos por la fe lo que va a acontecer, como hablamos de José. Y no podemos tampoco nosotros pecar delante de Dios, porque primero ya estamos siendo condenados, pisoteamos la sangre del cordero, y lo que es peor, por supuesto, que no habrá otra opción de salvación. Y aquellos antecedentes que nosotros mismos aportaremos son aquellos antecedentes por los cuales las personas serán juzgadas. Un juez puede decir, ¿sabe qué? Las pruebas no son suficientes, como hoy día dicen los jueces. Sí, como lo que ocurre. No son suficientes, porque por supuesto que las pruebas pueden manipularse. Pero ¿sabe? Aquí lo que Dios va a hacer, va a poner la evidencia, porque Dios tiene el poder suficiente. Sí, amén. Para que la evidencia de todas las cosas vergonzosas e indiscutibles sean evaluadas delante del trono del Padre, y que por aquellos hechos vergonzosos las personas tengan que recibir el justo juicio de Dios, que es que la paga del pecado es muerte. La iglesia lo sabe, pero diferente es que la iglesia tema a Dios. ¿Sabe? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque si nosotros, pastores, haciendo la iglesia, y yo me sorprendía mucho de lo que escuchaba hablar de la profeta, porque si siendo la iglesia, pastora, nosotros, la iglesia, murmura, aún murmura, porque yo no lo sé, pero Dios lo sabe. La iglesia, aún estando en las casas, peca, y aún tal vez debiendo buscar a Dios no lo busca, y aún piensa la iglesia que esto es algo pasajero y que vamos a seguir como todo normal. Entonces es que no se ha entendido absolutamente nada, porque lo que Dios está diciendo es que este es el momento de gracia de Dios para que nosotros estemos con Él a cuenta, y no hay excepción en esto para ninguna persona. Vamos a leer, pastora, este tremendo y terrible hecho de la humanidad, que es el juicio ante el gran trono blanco. Amén. Apocalipsis 20, 11. Sí, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sigo? Sí, claro. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lo primero, cierto, que nosotros tenemos que ver en lo que Dios comienza a hablar es exactamente lo mismo que habla Daniel 7, 9 y 10, pastora. ¿Lo voy a leer de acá? Sí, amén. Búsquelo ahí, por favor. Búsquelo, hermano. Daniel 7, 9 y 10. Dice:
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. 7, 7, 10. acá, 9, ahí. Ya. Ya lo, pastor, yo lo sigo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado en las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, por las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hasta ahí vamos a leer para poner, para poner el foco acerca. Lo primero que vimos dice, ¿cierto? Tanto en Daniel vemos, ¿cierto? Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y vemos en Apocalipsis, ¿cierto? 20:11, que es el juicio, ¿cierto? Ante el gran trono blanco. O sea, lo primero que tenemos que comprender que esta visión que tiene Juan y que tiene Daniel es la misma visión. Amén. Es la misma visión. Aquí aquí Daniel está viendo la instancia del juicio de Dios, donde dice, nos da más antecedentes, porque dice que van a haber delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. O sea, ¿cómo va a ser esta escena, pastora? Porque aquí Daniel nos aporta más información. Claro. O sea, por una parte va a estar el trono de Dios, tal cual como lo describe, dice, fueron puestos tronos y se sentó, ¿cierto?, el anciano de días. Fueron puestos tronos. ¿Los tronos de quién? Del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Va a estar la presencia trina de Dios ahí. Va a estar el trono de Dios y va a estar la gloria de Dios, la chequina de Dios y conjuntamente para que se comprenda. Cuando nosotros estudiamos al profeta Ezequiel, él tuvo una visión en el río Quebar y vio la gloria de Dios en una expansión. Cuando se habla del trono de Dios, significa que la gloria de Dios va a estar allí, en ese trono. Amén. O sea, es porque, por eso dice Daniel, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Era lo que él miraba, ¿cierto?, acerca de la expansión terrible. ¿Se acuerda que hablaba el profeta Ezequiel acerca de lo que él vio en la visión del cielo de crisólito, de lo que estaba allí, los rayos que salían, ¿cierto? Y dice que en el trono va a estar la gloria de Dios. Y en ese trono van a estar los que, dice, millares de millares le servían. O sea, por una parte van a estar los ángeles de Dios, por otra parte va a estar la iglesia presente, y va a estar la multitud que va a estar sirviendo delante del trono de Dios, y por otro lado van a estar los que van a estar compareciendo, porque hay una diferencia entre los millares de millares y los otros son millones de millones. Son más. Claro. Son millones de millones los que comparecen. Claro. Y millares de millares los que sirven al trono de Dios. Porque mientras esté el trono de Dios va a seguir inmutable. Mientras esté, no es que Dios va a detener todo lo que sucede en el cielo para hacer el juicio, sino que el juicio va a ser en medio de la presencia de Dios, y a Dios se le va a seguir alabando, se le va a seguir glorificando en medio de esa instancia terrible, porque dice que huyeron, dice, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque ahora viene el juicio de los que estuvieron muertos. Dos instancias de juicio, pastora. La gran tribulación es el juicio de las naciones, de los vivos, porque sabemos que Dios, hemos leído, ¿cierto?, por los distintos capítulos que hemos analizado, que Dios va a juzgar
a aquellos que se marcaron, Claro. Dios va a separar a aquellos que murieron y que no aceptaron la marca, y ellos van a resucitar, ¿cierto? Y forman parte de la primera resurrección, pero Dios también se va a encargar de aniquilar completamente aquella trinidad diabólica. Así es, amén. Como lo menciona, ¿cierto? Cuando dice en Daniel, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de grandes palabras que hablaba en el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia. La bestia sabemos, ¿cierto?, que es aquel inicuo que es cuyo advenimiento por obra de Satanás. Y sabemos que la segunda bestia es el falso profeta. Claro. Porque la tercera parte de la Trinidad es Satanás mismo. Dice, y el cuerpo fue destrozado y fue entregado para ser quemado en el fuego. ¿Se acuerda, pastora, que leímos nosotros en Apocalipsis? Que cuando el Señor viene al final de la gran tribulación, dice que el falso profeta y el anticristo son los primeros que inaugurarán el lago de fuego. Esa visión fue la que vio Daniel. Entonces lo que sucede es que allí estaba ya preparándose el juez, se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí comienzan los ángeles. Daniel y Juan lo describen como libros que los ángeles van a traer, porque los millones de millones asistían delante de él. O sea, todos ellos van a estar delante de Dios. Y allí es donde dice, ¿cierto?, de que estando él sentado, el gran trono blanco, que no se confunda, pastora, con el bema de Dios, que es el tribunal de Cristo. De dos cosas diferentes. El trono blanco, de lo que está viendo este juicio, claro, y el tribunal de Cristo. Claro, donde vamos a comparecer. El tribunal de Cristo, lo hemos dicho muchas veces, es donde Dios entregará los galardones. Sí, amén. Muchas veces he escuchado, yo diría que casi de 10 de 10, que en las predicaciones, o no sé, no puedo decir predicaciones, en las ceremonias religiosas de los católicos, ellos toman el tribunal de Cristo para saber que aquella persona que murió se va a salvar por sus buenas obras. Claro. Y ellos toman, dice que cada uno recibirá según lo que hizo. Claro. Ellos dicen, ya sea lo bueno para salvación y lo malo para condenación, pero que en ese instante la persona se puede salvar. Claro. Pero ellos están hablando, manipulando la escritura, porque en el tribunal de Cristo no comparecerá así es aquellos que están en pecado, sino que en el tribunal de Cristo comparece la iglesia. Y no es una instancia de juicio. No. Porque la palabra dice que no perderemos nuestra salvación. Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces separemos bien las cosas. El tribunal del juicio, el juicio del trono blanco es una instancia de juicio por causa de los pecados de la humanidad. Es una instancia de juicio para todos aquellos, pastores, que rechazaron la gracia de Dios. Amén. Es una instancia de juicio donde no hay posibilidad de justificar delante de Dios, porque los libros, dice, que fueron abiertos, y como dice también, dice, en los libros que fueron abiertos, que dice lo mismo, dice, allí estaban escritos en los libros las cosas según sus obras. Dice, y dice claramente, fueron juzgados los muertos. O sea, este es el juicio de toda la humanidad, pastora. Algunas personas pasarán por la gran tribulación, van a morir, van a ir al Hades, van a pasar 1000 años de tortura en el Hades, y después de eso, la muerte segunda. Entonces, aquí es lo que a mí me impresiona. Yo por eso siempre dije, primero estudiamos Daniel, después estudiamos Apocalipsis. Porque este pedacito que está aquí, de lo que estamos leyendo nosotros, es algo que obviamente Daniel no podía comprender. Pero Dios le estaba mostrando a Daniel nuevamente la película completa, pastora. Porque eso se lo está mostrando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y acá Dios se está revelando a través de Juan en la isla de Palma. ¿A quién le habla? A la iglesia. Amén. O sea, qué extraordinario Dios, pastora, que tanto al pueblo de Israel le da la misma visión y a la iglesia le da la misma visión. Cada uno aportando distintos antecedentes, pero Dios se encarga de que a ambos pueblos Dios pone un profeta y trae la revelación para que conozcan acerca de lo que va a suceder. Viendo también, por supuesto, lo que Dios ha prometido, de que el falso profeta y el anticristo serían los que inaugurarían el lago de fuego. Comprendiendo también lo que la palabra de Dios dice acerca de la resurrección primera, porque esta es la resurrección final. Cuando habla, ¿cierto? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios. Acá dice, ¿cierto?
millones de millones asistían delante de él. O sea, aquellas personas dicen que estaban de pie delante de él, son aquellas personas que participan ya no de la primera resurrección, sino que participan de una resurrección, porque ellos van a estar, no sus almas, sino que van a estar en sus cuerpos no glorificados, en sus cuerpos marchitos, en sus cuerpos de muerte, con su condición horrible. Obviamente que no van a rejuvenecer y no van a estar como el Señor prometió a sus hijos, que íbamos a estar, ¿cierto? Jóvenes, íbamos a estar, como dice, como sin enfermedad, con un rostro completamente nuevo, renovado, como jóvenes. Así el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Exactamente, y ahí nosotros podemos ver que esto es lo mismo, ¿cierto? Que cuando habla Dios acerca de esta, y por eso la gente dice, y vuelvo a decir lo que hablamos en un principio, bondad y severidad, perdón y juicio. El Cordero de Dios y el juicio de Dios. O sea, el Cordero que muere por la humanidad, pastora, claro, pero el mismo Dios que también juzgará a la humanidad. O sea, el mundo entero enfrentará a Dios de dos formas, como Salvador o como juez. Amén. Nadie podrá estar no exento, pastora, de estar delante de Dios. Sí, no, nadie. La iglesia estará delante de Dios, sí, pero estará delante de su Salvador. El mundo estará delante de Dios como su juez. Como lo dice acá. Y con la severidad del juez. ¿Por qué razón? Porque las personas tendrán la capacidad, pastora, de hablar. Las personas tendrán la capacidad de expresar. Y ahí el juez va a poner la evidencia, que son las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esa evidencia será lo que Dios va a poner delante de los millares de millares y delante del trono de Dios para juzgar justamente una persona, otra persona y otra persona y otra persona, y donde será terrible, porque aún en ese instante ya no hay nada más que hacer. Y lo más terrible también, porque hay que decirlo, o sea, imagínense, pastora, que Dios sacará lo oculto de los pecados de las personas. Vamos, o sea, van a morir y van a ser avergonzados. Van a participar de la muerte segunda y antes van a ser avergonzados, pero no por Dios, sino que por sus hechos. Por sus propias obras. Mire, pastora, ¿qué me dice a mí de esto? De Dios. ¿Sabe lo que me dice? Teme a Dios. Amén. Porque Dios dice, no tema a aquel que puede matar tu cuerpo, sino teme a aquel que puede matar y destruir tu alma. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Porque la iglesia debe temer al Dios que es santo. Sí, amén. Porque esto es algo serio, pastora. La salvación es algo serio. Si la salvación, pastora, no hubiese sido algo serio, nunca habría mandado Dios a morir de la forma que nuestro Salvador murió. Así es. ¿Me entiende? O sea, la magnitud de la pérdida es directamente proporcional a la magnitud de la salvación que se necesitó. Primer Adán, postrer Adán. Primer Adán, muerte. Por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos. El primero pecó, pecamos todos, y la muerte pasó a todos. Y entendiendo esto, que es lo que la iglesia debe entender, pastora, que si esto, yo siempre medito en esto y digo, Señor, si esto no hubiese sido, porque esta es la instancia final, pastora. Por supuesto, hermanos, así es. Es la instancia final, o sea, después de esta instancia no hay absolutamente nada más. Y es necesario que esto acontezca. Porque Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Dios está haciendo un reordenamiento de todas las cosas. Amén. Vemos nosotros, por ejemplo, en la visión de Daniel, voy a hacer un poquito un recordatorio. ¿Se acuerda, pastora, cuando Dios le da a Daniel la visión de las 70 semanas? ¿Cierto? En Daniel 9:24. Daniel 9:24. Dice, 70 semanas, ¿cierto? 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nosotros, ¿cierto? Vemos que en esta instancia, pastora, lo que Dios está haciendo
es cumplir todo lo que dicen los salmos, todo lo que dice Proverbios, que dice que cuando se busque aquel que hacía lo malo, ya no se oirá más de ello sobre la faz de la tierra. Que no estará siempre el impío junto al justo. Claro. Como dice, el impío siempre está maquinando, dice, Sí, en contra, del justo. Están maquinando en contra de los hijos de Dios. Hoy día el mundo maquina en contra de los hijos de Dios. A nosotros nos detesta el mundo. Sí. Los tipos llegan Amén. a crujir los dientes. Dicen, ¿cómo tan fanáticos? ¿Cómo Y tan... por cuanto nosotros no atesoramos ni avalamos lo que el mundo hace, por eso nosotros estamos en un periodo tan decisivo. Amén. Es un periodo tan definitivo para la iglesia. Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que entender, uno dice, bueno, ¿y por qué Dios está haciendo esto? Porque Dios va a erradicar completamente de sobre la faz de la tierra para preparar el gobierno eterno de Dios. Así es. O sea, yo tengo que entender esto, o sea, lo voy a decir de esta forma. Dios está limpiando su creación. Sí, amén. Dios va, si uno, pastora, uno va a limpiar, Dios comienza a hacer las cosas a través de distintas etapas. Y esta instancia de juicio es primeramente, ¿cierto?, parte del cumplimiento, porque mire, Dios le promete a Daniel que al final de la gran tribulación comienza un periodo nuevo, donde Dios está prometiendo, dice que terminar la prevaricación, poner fin al pecado, sí, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable. O sea, está diciendo que no va a haber más pecado sobre la tierra. Amén. ¿Por qué razón? Porque el juicio de Dios primeramente va a asegurar que todas las personas que pecaron ya no estarán más sobre la tierra. Amén. Y esto también servirá de ejemplo para los demás y de testimonio para los millones que estarán delante del juicio, pastora, amén, viendo el juicio de Dios. Así es. Porque esto es un juicio, pastora, que va a ser público. Así es. Va a ser un juicio abierto. Tenemos que entender que ya para llegar al juicio, ya fue el primer periodo del milenio. Para llegar al juicio, ya fue saltado Satanás después de 1000 años. Para llegar al juicio, ya Satanás nuevamente había ido a engañar a las naciones. Y para lo más increíble, que para ese instante aún se levantarán personas que apoyarán a Satanás, pero todos ellos morirán. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Dice, subieron a la anchura del campamento, ¿cierto? Estoy leyendo en Apocalipsis 27, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. Ya no es Jesús, sino Dios mismo, dice, del trono de Dios va a consumir este ejército. El diablo que los engañaba, lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, que es lo que ve Daniel en 9:26. Perdón, en lo que leímos recién, en 9:24. No, pastora, 7:11, lo que usted miró acerca de cuando fue destrozada la bestia y su cuerpo, que es un poquito antes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la instancia del juicio, pastora, ¿sabe por qué se llega al juicio? Porque todos aquellos que se levantaron en contra de Dios, ya sea los que murieron antes, los que murieron durante la gran tribulación, los que negaron la fe durante todos los años que se le predicó y que año tras año, pastora, rechazaron el mensaje de salvación, aquellos que después de los 1000 años se unieron nuevamente con Satanás para levantarse en contra de Dios, murieron. Y todos aquellos que se marcaron durante la gran tribulación también murieron. Entonces, esta instancia de juicio hay que entender algo. Es la instancia final del juicio de todos. Porque después de esta instancia de juicio, pastora, Dios pone fin al pecado, a la prevaricación, trae la justicia perdurable. O sea, Dios, ¿qué es lo que está haciendo? No habrá más sobre la tierra alguien que pise la tierra para levantarse en contra de Dios. Así es. Y como Satanás es un ángel caído, no habrá tampoco en los cielos otro ángel que se quiera rebelar en contra de Dios. ¿Por qué razón? Así es. Porque aquí hay que entender algo. Esto Dios está ejemplificando a los hombres de la tierra y también a los ángeles de los cielos. Porque en lugar del lago de fuego,
es un lugar donde dice que será, dice, atormentado día y noche por los siglos de los siglos. O sea, estará allí el falso profeta, estará allí la bestia, el falso profeta y Satanás. ¿Y por qué Dios no los extermina? Sino que ellos quedarán como testimonio para todos aquellos ángeles que quisieran que rebelarse. pensaran por un instante rebelarse contra Dios. Así es. Porque en esta instancia, este juicio del gran trono blanco, un día yo le escuché a un pastor que es evangelista, el que es brasileño, ¿cómo se llama? Sí. ¿Se acuerda? No se preocupe, sí. Ya. Josué Irión. Y él dijo, el único más alto tribunal que existe es este. Así es, amén. Porque cuando dicen está la Corte Suprema, claro, que es lo máximo aquí en la tierra. Exactamente, dice, claro. Que ellos dicen así, la Corte Suprema es el más alto tribunal. Y él dijo, porque él tiene un hijo que es abogado. Claro. Gloria del Señor por él. Claro. Por el hijo. Y él dijo sí, y él dijo, corrigió, y dijo no, dijo. El único tribunal más importante es el tribunal, el más alto tribunal, la más alta Corte Suprema, la más alta, es el tribunal de Dios. Que es, no, es el juicio de Dios. El juicio de Dios, que es o sea, me refiero así, sí. No tribunal de Cristo, claro. Sí, por eso tribunal de Dios, claro. pero él se refiere, y lo que se comprende, a esta instancia de juicio. De juicio, claro. Porque esta instancia de juicio es, pastora, para que se entienda, es el punto final que Dios va a poner a toda subversión, sí. a todo alzamiento en contra de Dios, a toda prevaricación, a todo amor al pecado, a todo amor a la maldad, a todos los que rechazaron a Dios, a todos los que se levantaron en contra de Jesús, a todos aquellos que fueron participantes de los mártires de la iglesia, a todos aquellos que estuvieron detrás de la gran ramera, a todos aquellos que fueron los que persiguieron la iglesia, a todos aquellos, estaban los satanistas, los brujos, todos, porque ese instante es el instante en que, pastora, Dios está cumpliendo. Por eso uno tiene que entender esto. Hay distintas etapas que se van cumpliendo. Como hablábamos nosotros de José, salió el pueblo de Israel y José lo sabía. Como hablábamos por el anunciamiento del nacimiento del Mesías, por los profetas, por Isaías, Jesús nació de una virgen, Jesús nació en Nazaret, fue a Jerusalén, Jesús murió en la cruz, como se dijo, y se han ido cumpliendo cada uno de los hitos que Dios ha anunciado, se han ido cumpliendo cada una de las promesas de Dios en forma parcelada. Y esta instancia que nosotros estamos viendo acá es para el cumplimiento de lo que Dios le dice a Daniel, porque Dios dice que después de este juicio no habrá más prevaricación. Dice que después de este juicio viene la justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia perdurable? El gobierno de Dios. Amén. Que usted lo leyó, pastor, en delante, cuando estaba leyendo, y le dije, hasta aquí nomás leíamos, sí, en 7:14. Y le fue dado dominio. Lea por favor el 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? De que después de este momento de la instancia, de este juicio, le será entregado por el anciano de día, que es el Padre, ¿cierto? Que le entregará ¿a quién? A su Hijo. Él recibe, ¿cierto? De las manos del Padre, recibe. Sí, amén. Dice, miraba yo la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como el Hijo de Hombre. ¿Quién es? Jesús, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno nunca que será destruido. ¿Y qué se cumple aquí, pastora? Que en aquella visión de Nabucodonosor,
cuando aquella piedra cortada no por mano de hombre Sí. crecía y se extiende, que es el, como leímos nosotros también en Isaías 9, que habla, ¿cierto?, de que un niño nos es nacido, y Amén. habla, ¿cierto?, de lo dilatado de su imperio y que nunca tendrá fin. Sí, amén. Aquí se cumple, después de la instancia de juicio, después del término del juicio, que habla Dios, ¿cierto?, del trono blanco, se cumple aquello que Dios está hablando, y por eso uno tiene que entender, o sea, Dios tiene un orden para todas las Sí, cosas. amén. No es que una cosa que Dios diga hacer, a ver, primero yo le entrego esto a mi hijo y después hacemos el juicio. No, Dios dice primero el juicio, porque Dios quiere inmediatamente erradicar. Cuando dice el Señor, cuando Él habla, dice terminar con el pecado. O sea, ya no estará más Satanás, pastora, sobre la tierra. Amén. Ya no estará más este ser espiritual influyendo sobre los seres humanos. Ya no quedará ninguna rebeldía, porque la última instigación de rebeldía se terminó cuando Satanás fue soltado durante los 1000 años. Y aquellos que le apoyaron, porque ya no habrá más sublevación en contra de Dios. Así es. O sea, esta es una instancia en que Dios está diciendo, aquí le pone término. Y hay un comienzo nuevo. Claro. Porque después, detrás de todo esto, pastores, ¿qué es lo que viene? Dios dice, viene un comienzo. Sí, viene algo nuevo. Viene algo donde Dios primero dice, primero hay que pasar toda esta etapa. Y todo esto, pastores, no va a ser algo que, sino en instancia de los 7 años de la gran tribulación, después un periodo de 1000 años, amén. 1000 años, y después viene el juicio del trono blanco. Por eso uno dice, y otra cosa, pastora, para corroborar que primeramente Satanás es el único que va a estar 1000 años encerrado para ser suelto, porque también lo ve Daniel. Dice en Daniel 11:12, dice lo que usted leyó, dice, entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Fue lanzado, ahí es cuando lanzan al anticristo y al falso profeta. Y dice, y habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Sabe cuál es el tiempo que le fue prolongada la vida? 1000 años. ¿Y a qué bestia se refiere? A Satanás. A Satanás, claro. Y después, ¿cierto? Se da cuenta que es como ir leyendo de Daniel, claro. Apocalipsis, porque es como que va complementando. Viene el juicio del trono blanco, viene el juicio de parte de Dios, y después entonces viene, ¿cierto?, delante del anciano de día, uno como el Hijo de Hombre, para que les sea entregado todo dominio, toda gloria, todo reino, para todos los pueblos y naciones. O sea, ¿qué entendemos? Que las naciones van a seguir existiendo, pastora. No es como dicen que todo se va a terminar. Claro. No, lo que sucede es que las naciones existirán, los pueblos existirán, como dice, el pueblo, naciones y lenguas. La diferencia va a ser que ahora el gobierno de la humanidad va a ser el gobierno de Dios a través de su Hijo. A través de todas las naciones se sujetarán. Todas las naciones, pastoras, ¿saben lo que va a suceder? Lo que viene después, todas las naciones, pastoras, subirán a Jerusalén. Adorar. A adorar. Amén. O sea, ¿saben lo que va a suceder? Que extraordinario, porque todo el mundo entero, porque las naciones seguirán siendo habitadas por personas normales. Yo me imagino que Dios volverá nuevamente, así como los años que vivió Adán, como Matusalén, los seres y vivirán ya 900 años, y las naciones reinarán y poblarán la tierra, porque ya la tierra también no será mar y tierra, sino que será todo verde, toda tierra. Y las naciones, pastoras, tendrán que subir a Jerusalén para adorar a Dios. Amén. ¿Y sabe quién estará en la ciudad de Dios? El pueblo de Dios. Así es. Ahí habitaremos nosotros. Sí, Señor. Nosotros habitaremos en la ciudad de Dios. Cuando Jesús dijo, voy a preparar morada para vosotros. Lo que pasa es que esa morada arriba está en los cielos. Claro. Pero después vamos a ver más adelante que el final glorioso es que la Jerusalén de los cielos descenderá sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Que la morada del pueblo de Israel y la morada de la iglesia, valga la redundancia, un solo pueblo, moraremos junto a Dios en la Jerusalén espiritual y en la Jerusalén de Dios, que es extraordinario. Y desde allí nosotros veremos a Jesús y nosotros junto con Él, Él regirá las naciones con vara de hierro y comenzará, pastora, un período extraordinario, un período increíble, donde uno vuelve a decir, dice que ya no habrá más prevaricación, ya que la prevaricación
Ya no habrá más iniquidad, porque el prevaricador y el inicuo, que es Satanás, Sí, amén. Satanás desde un principio, él en el huerto de Edén, él tuerce en Sí, Eva, así es. tuerce lo hermoso de Dios, Claro. lo perfecto de Dios y lo contamina. Pero a partir de ese instante, pastora, ya no estará más Satanás ni ningún ser humano para prestar oído, ni los ángeles de los cielos para dejarse corromper por este ser espiritual. O sea, es un término de una etapa, pastora. Amén, sí. De una etapa terrible, de una Amén. etapa triste, de una etapa dolorosa, de una etapa que tuvo un costo de precio de sangre del Hijo de Dios. Pero Dios gobernará, dice, las naciones con vara de hierro. Y nosotros, pastores, ¿qué estaremos haciendo? Eso, bueno, me estoy adelantando un poco. Sí, amén. Pero ahí es donde viene lo extraordinario y lo Sí, glorioso. Y ahí amén. entonces usted ordene un poco lo que estamos hablando. Sí. Ahí usted puede decir, es necesaria la instancia de juicio. Mm. Porque algunas personas dicen, no, esto es imposible. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo Dios va a juzgar a su creación? No, si sabes que todos serán salvos. En un momento Dios los va a perdonar a todos. Hasta el mismo diablo lo va a perdonar. Claro. Pero Yo no sabemos sé que qué es lo que estarán leyendo. no, están leyendo otra Biblia. Porque lo que mi Biblia dice, que es la Es palabra de Dios, contrario. dice algo diferente. Dios no pasará por alto el pecado. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y si nuestros pecados no nos llevan a esta condenación, es porque aceptamos a Jesús. Si nosotros fuésemos justos, pastora, nuestros pecados nos harían comparecer ante el gran juicio del trono blanco. Pero nosotros no compareceremos, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Amén. Esa es la gran diferencia de la amén. iglesia. Y a lo mejor la iglesia ve como una instancia tan lejana que pudiera llegar el juicio del trono blanco. Porque si nosotros viéramos esto, pastora, toda la iglesia debería estar en el temor de Dios, buscando a Dios, santificándose para el Señor y perseverando en la fe. Como el Señor nos hablaba ayer, la palabra tenemos y tenemos también la fidelidad que Dios ha mostrado durante todo el año que vivimos para que la iglesia no se aparte. Que eso, que es lo importante. Claro. Yo digo, pastora, después de leer esto, aún la iglesia le quedarán ganas de apartarse. Espero que no. O de no considerar lo que Dios ha dicho, porque Dios no juega. O sea, pastor, no pastor. No, esto es para todos nosotros. Estamos todos incluidos. Vemos el caso de Judas. Mano derecha del Señor. Sí, estando 3 años y medio. Pero él no se arrepintió. Así es. Y tuvo una muerte horrible. Amén. Entonces uno dice, las personas no entienden, porque todas las cosas que Dios hace son justas. Y la instancia de juicio es porque Dios, o sea, si Dios no hubiese hecho este juicio, entonces Dios no cumpliría su palabra de poner fin al pecado y a la prevaricación. ¿Sabe cuál es mi fe y mi descanso en el Señor? Es que aún todos aquellos que piensan que ellos vencieron a Dios y derrotaron a la iglesia están equivocados. No, están. ¿Sabe por qué, pastora? Porque la muerte les alcanzará. Y todos. Sin excepción. Sí, no. Bachelet, prepárate. Sí. Porque ha sido una mujer que está sirviendo a Satanás con todas aquellas leyes que levantó en contra de Dios cuando fue presidenta y todas aquellas cosas que hoy día hacen que la humanidad vaya de mal en peor y como todos aquellos mandatarios como el de Argentina que aprobó una ley suicida, una ley que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces las personas dicen, a mí Dios no me alcanzará. Pastor, hable lo que usted quiera. A mí no me interesa lo que piense. Lo que pasa es que va a tener que rendir cuentas delante de un Dios vivo, en el cual se tendrá que ser responsable. Es más cercana a la muerte que la vida. Porque si hay algo que podemos hablar, que del 100% de las personas que nacen, el 100% morirá. Sí. No podemos, esas son las estadísticas más precisas, pastora. 100% de personas que nacieron, el 100% morirá. Son estadísticas certeras y precisas. Aquí no hay un porcentaje de error. No. Y después, ¿qué dice? Cuando dice en hebreo, porque está establecido para los hombres que muera una sola vez. Que vivan y mueran. Y después que mueran, ¿y después a dónde? Al juicio. Al juicio. ¿Por qué el juicio? Hebreos 9:27. Porque por eso Dios puso a su Hijo. Y la iglesia tiene que valorar en su corazón, por cuanto Dios no dejará pasar absolutamente nada. Y aún Dios dice, mire, sigamos leyendo el Apocalipsis, pastora, para volver a ver. Cuando dice, cierto, ya sabemos que serán juzgados los grandes y pequeños. Y dice, y el mar entregó, ¿cierto?
El juicio del trono blanco, ¿cierto? Sí. Quedamos ahí en el mar, entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, lo primero que es lo que vemos también, pastora, que conjuntamente con Satanás, el anticristo y el falso profeta, Dios juzgará la muerte. Cuando Satanás, cuando él logró pervertir la humanidad, la muerte se introdujo. Así es. En la humanidad. Y Dios dice que la muerte, porque la muerte es un ser espiritual. Sí, amén. Que tiene un ejército de demonios, sí, que son los encargados de trabajar de la mano. Estos dos van juntos, la muerte y el Hades. claro, Ellos trabajan juntos. Juntito, sí. La muerte toma la vida de los que no son hijos de Dios. Así es. Y por supuesto que los demonios recogen las almas y las llevan cautivas a ese lugar. al lugar del Hades. Y el Hades, ¿qué es lo que es? Es una potestad demoníaca, donde está en ese lugar, el único lugar que en este momento está en lo profundo de la tierra y que es gobernado por Satanás y sus demonios. Así es, que no es lo mismo que el lago de fuego. Por esa razón, pastora, las personas que mueren y que piensan que, mire, esto es muy importante, las personas que mueren y que piensan que sus seres queridos, que sus almas quedan flotando, pastora, como yo inflo un globito o le echo helio y le pego al globito, ¿y qué piensan las personas? Dicen, ay, si vino mi papá a verme, ay, si yo hablé con mi tía, ay, si mi abuelita me salió. Aquí está hablando claramente acerca de la muerte y el Hades. Lo menciona cuando Jesús habla acerca del rico y Lázaro. Pero la gente dice, no, es imposible que un Dios tan bueno vaya a tener un lugar de tortura. Ese no es el infierno. Ese no es el lago de fuego. No confundir el lago de fuego con el Hades. Así es. Porque en el Hades el Hades es una potestad demoníaca que es el gobierno de Satanás en la tierra y se encuentra en lo profundo. Por eso, pastora, una persona que muere, cuando su alma sale del cuerpo, la persona no puede quedar vagando por ahí. No queda vagando, no. Es una mentira que el diablo ha puesto en distintas religiones, o que va a reencarnar también, que va a aparecer de nuevo. No es así. Es algo tremendo, que es bueno que los hermanos también lo tengan con claridad, el pensamiento de Dios, que la persona muere y su alma obviamente va directamente, ya sea al Hades o delante del Señor, porque si aceptó a Cristo y pidió perdón, como aquellas personas que en su lecho, antes de morir, pastor, hacen la confesión o renuevan su pacto y vuelven a tener esa relación con el Señor, se va a ir con el Señor. Amén. Va a venir los ángeles, y se lo van a llevar. El alma saliendo del cuerpo no es lo mismo que cuando la persona tenía el cuerpo. Cuando la persona tiene el cuerpo dice, voy para allá, voy para acá, voy a hacer esto otro, ¿cierto? Y determina su vida. Dice, no, próximo año voy a hacer esto. Puede hacerlo. Sí, puede planificar, hacerlo. Claro. A excepción que cuando Dios dice en su palabra, dice de aquel que dice, ¿cierto? Dice, alma mía, ensordece, y no sabe que la noche vienen por ti, vienen por él, le dice. Y no por el cuerpo, vienen por el alma. Por el alma, claro. Porque una vez que el alma sale del cuerpo, carece, pastora, de la autonomía, el alma, para andar por donde se le ocurra. Como usted bien dijo, pastora, los hijos de Dios, vienen los ángeles a buscar. El testimonio que hemos tenido de personas, pastora, que antes de morir alzan sus manitos hacia arriba, porque Dios abre los cielos. Y hemos sabido, pastora, que las personas que se encuentran en el momento de transición experimentan. Y es importante que lo diga, pastor, el mundo espiritual. Y algunos han experimentado la gloria de Dios y dicen, oh, ahí ellos levantan, minutitos, segundos antes, levantan sus brazos, porque se abre lo espiritual, pastora, y vienen los ángeles del Señor a buscar
Amén. a sus hijos, porque Así el alma es. saliendo del cuerpo, mire, la persona murió, El cuerpo queda aquí. la persona murió y ya perdió toda autonomía. Así ya no tiene nada más que hacer. Yo me acuerdo, pastora, del testimonio, que no sé si esto es un testimonio, que se acuerda que aquel hombre que sabía que se iba a morir y se fue a morir en una parcela. A las 5 de la tarde le vino un infarto. Y él, estando, dice, en un lugar donde había un esplendoroso sol, el hombre muere. Sí, amén. ¿Se acuerda? Sí. Y él dice que él vio su cuerpo allí. Sí, amén. Vio su cuerpo. Pero lo más impresionante que él dijo fue que él, habiendo salido de su cuerpo, inmediatamente alrededor de él, estando a las 5 de la tarde en verano, todo lo que había alrededor de él era oscuridad. Sí. Y que la única luz que alumbraba era la luz que emanaba de su propio cuerpo. Y que él no sabía por qué ya no había la luz, claro, ni el sol, porque se entra en una dimensión espiritual, pastora. Claro. Y él dijo que él a lo lejos, ¿se acuerda, pastora? Él vio como unos bultos negros. Se movían. Se movían, pero no se podían acercar a él. Exacto, no podían tocarlo. Y esos bultos lo miraban desde lejos. Sí. ¿Se acuerda que fue terrorífico? Estaban todos en tiniebla y la luz le molestaba porque veía la luz. La luz que había en él era la presencia del Espíritu Santo. Y es algo increíble, pastor, porque la palabra también enseña y habla que por eso en los cielos hay una gran batalla, porque al fin y al cabo ellos se mueven en la área espiritual, ¿cierto? En el segundo cielo. Entonces ellos ahí están, ellos ven cuando salen, ¿cierto? Cuando se mueren los hijos del Señor, ellos los ven, o sea, no es algo que no están pendientes. Ellos vieron también, por ejemplo, Satanás vio cuando el Señor fue y fue bautizado por el Juan el Bautista, ¿cierto? Y después fue llevado en el espíritu, por eso él fue a tentarlo, porque él vio, él miró cuando Dios habló, este es mi hijo amado, vino la paloma, no es algo así como que el diablo dijo, ¿quién será? ¿Quién será? No, el diablo era testigo de todo lo que estaba aconteciendo. Exactamente. Y eso mismo ocurre en el mundo espiritual, ellos le están viendo también y ven cuando se va un alma donde el Señor. Y a mí lo que más me impresiona es que las personas que están a punto de morir, ellos experimentan algo muy fuerte cuando no se ha pedido perdón, no han considerado a Dios, ellos ven los bultos que lo atormentan. Y lo vienen a buscar. Yo hace un tiempo atrás yo le compartía de que había un médico que él se convirtió a Cristo y él decía que una de las cosas que se dio cuenta que lo último que moría en nuestro cuerpo eran nuestros ojos. Por eso las personas como que quedan mirando, usted mira y dice, oh, parece que estuviera mirando algo, porque como que la córnea, donde está lo que ellos pueden ver, es lo último que puede ver, pero no pueden hablarlo porque ya el cuerpo se murió, pero quedan ellos viendo todavía y por eso usted va a encontrar personas aterradas, con ojos aterrados mirando con espanto, y otros sencillamente con una tranquilidad, una paz, incluso algunos con los ojitos cerrados, como que están durmiendo, algo completamente diferente. Amén. Mire, pastora, para poder comprender, cuando una persona que es un hijo de Dios muere, el enemigo no tiene autoridad para reclamar el alma de esa persona. No puede. Allí, ¿qué es lo que es la convicción? ¿Qué sucedía, pastora, cuando las personas morían y aún Jesús no había ido a la cruz? Ellos iban al seno de Abraham, que era un lugar que también estaba en el Hades, pero estaba separado por un gran abismo. Y Jesús mismo dice, ¿se acuerda, pastora, cuando dice que le piden una señal a Jesús? Y dijo, es necesario, dice, que sobre el Hijo del Hombre venga la señal de Jonás, que después de que Jesús muere, está su cuerpo, él desciende a lo profundo de la tierra. ¿Por qué Jesús tiene que descender? Porque así dice la Escritura. Si alguien me busca esa Escritura para leerla, así, dice que así como Jonás, ¿cierto?, estuvo en el vientre del pez 3 días, es necesario que el Hijo, no se preocupe, que es necesario, dice, que el Hijo del Hombre descienda, dice, a lo profundo de la tierra. La pregunta es, ¿para qué descendió a lo profundo de la tierra? ¿Qué había que ir a hacer a lo profundo de la tierra? ¿Cuán importante era que Jesús descendiera a lo profundo de la tierra? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo?
ahí lo Sí, asistieron. amén, gracias. Léalo, pastora, ¿lo alcanza a leer de ahí? Ponerme los lentes. Estaba bien como estaba delante. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien, dice, miren lo que dice pastora, dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Corazón, ¿qué es lo que es el corazón? Lo que está, lo profundo. Lo más profundo. Claro. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay un lugar, entonces, pastora, en el corazón de la tierra. Existe algo en el corazón de la tierra. Amén. Porque alguna persona dice, no, que el Hades no existe. La palabra de Dios evidencia, y aún más Jesús mismo descendió al corazón de la tierra. ¿Por qué, pastora, descendió al corazón de la tierra? Porque allí se encuentra el Hades. Así es. Y como bien dice, estaba el seno de Abraham y el Hades. Cuando Jesús está en la cruz y el ladrón se arrepiente, le dice, Señor, cuando tú mueras, yo quiero estar contigo en tu reino. Jesús no había ascendido al cielo. Y había entonces, dice que Jesús entonces en ese instante fue al seno de Abraham, donde estaban todos los profetas. Amén. Estaba Abraham, sí, estaban todos los profetas, estaban todos los hombres, claro, de Dios. Y Dios dice que, ¿por qué dice que Dios va? Entonces lo primero que debemos entender que el Hades no es un lugar ficticio. El Hades es un dominio espiritual que Jesús mismo visitó en espíritu, porque en alma, porque su cuerpo estaba arriba. Sí, así es. Y Jesús dice, esta señal, o sea, es tan gráfico lo que dice lo que acabamos de leer, de que Jesús mismo descendió al corazón de la tierra. ¿Se acuerda, pastora, cuando muchos años atrás Gigi Ávila compartía acerca del testimonio de aquellos científicos rusos que estando haciendo unas prácticas de geología, claro, y haciendo unas excavaciones en la tierra? Sí. Los geólogos me van a entender, sí. Hay geólogos cristianos. Tenemos la hermana, la hija hermana Juanita de la Mayra, ella es geóloga. Ellos hicieron sondeos en la tierra, pastora, e introdujeron una sonda en un lugar. Dios ha tenido mucha misericordia con Rusia. Y descendieron una sonda, y la sonda seguía. Y esa sonda tomó y captó sonido que no sé si habrán bajado esos videos, pero que los dejaron aterrados, porque esa sonda fue capaz de captar los sonidos del Hades. Y no es ficción. Y se sentían, dicen, gritos, gemidos hilarante, despavorido. Se terminaron convirtiendo casi todos los que estuvieron en ese lugar. Estaban espantados de terror. Y aunque no existiera esa grabación, la sola palabra de Dios nos evidencia de que Jesús descendió al corazón de la tierra. La pregunta es, ¿para qué descendió Jesús al corazón de la tierra? Primeramente, para evidenciarle a Satanás que había sido derrotado. Lo segundo, para tomar a aquellos que habían muerto antes de Cristo. Así es. Y para tomar cautiva la cautividad y ascender con ellos arriba a los cielos. Amén. Para que delante del Padre ellos también fueran perdonados y sacarlos de aquel paraíso temporal. Sí, amén. Donde estuvo aquel Lázaro y todos aquellos que murieron antes del Señor. Claro que sí. El seno de Abraham está vacío, se encuentra en lo profundo de la tierra, pero ya nadie va allí. No, pues porque las almas que son de Dios son llevadas por Dios y sus ángeles directamente las lleva, claro, a la presencia de Dios. Amén. Pero las almas que mueren sin Cristo no tienen la capacidad de vagar, como muestran algunas películas por ahí que andan vagando y que van a ver a sus familiares y que quieren tomar un vaso pero que no pueden. Yo sí puedo. Lo único que la Escritura, pastora, anuncia en que Satanás mismo peleó con el arcángel Miguel fue para disputarse el cuerpo de Moisés. Sí. O sea, esto no se trata de que la persona se murió y que van a venir los ángeles y los demonios dicen, yo voy a buscar el alma de este siervo de Dios y voy a ir a pelear para llevármelo. No, ellos no tienen autoridad. Nada, ni una autoridad. Lo único que se produce, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, o sea, hay una batalla de uno tremendo, el arcángel Miguel y Satanás, que está a la misma altura, porque es un ángel nomás. Es un querubín. Es un querubín. Y ellos disputaron por el cuerpo de Moisés. Porque obviamente Satanás quería hacer que a lo mejor idolatraran el cuerpo de Moisés. Claro, quería usar sus huesos. No se sabe cuál es el propósito, pero el propósito no era bueno. Claro. Pero por las almas de las personas no contienden los ángeles. Claro.
Ay, yo escuché por ahí que alguien dijo, no, que se quería llevar a Moisés al infierno. No, si Moisés ya no estaba ahí, eran sus huesitos nomás. Nada que ver. Claro, eso es porque cuando no hay Ignorancia. una, La claro, ignorancia. conocimiento, claro. Pero ¿qué es lo que queremos dejar claro, pastora, en el precedente de la palabra que nosotros estamos leyendo acerca de la muerte y el Hades? Es que justamente el Hades dice, fue lanzado al lago de fuego porque se terminó las almas que ya van a morir. Primero porque si no hay más muerte, es porque ya no, en el gobierno de Dios no va a haber más muerte, Así pastora. es, amén. Nadie más va a morir. Así es, amén. Porque yo creo que aquel que ose pecar en contra de Dios y Sí, rebelarse en contra de Dios, así es. va a ser inmediatamente echado al lago de fuego. Amén. No va a haber instancia, no va a haber, Sí, no va a ahí hay haber alguien ninguna, no va a haber, no va a haber ninguna instancia, pastora, Claro. intermedia. O sea, cuando el gobierno de Dios, por eso dice que Dios regirá a las naciones con vara de hierro, porque ya no habrá Hades, ya no habrá muerte, ya no estarán los demonios viniendo. No, Así la es, persona si amén. muere por causa del pecado, irá directamente a la muerte segunda. No habrá instancia. Pero lo que yo quiero dejar en evidencia por causa de la palabra, que el Hades es un lugar real. Y es más, dice el mismo libro de Apocalipsis, que Jesús mismo, el mismo Señor dice, Jesús dijo así, cuando Juan ve a Dios, dice, al Hijo de Dios, dice, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, es Jesús. Más he aquí, que vivo por los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Cuando Jesús desciende a lo profundo, como es la señal de Jonás, y está en el vientre del pez, Jesús también desciende a lo profundo del Hades. ¿Sabe para qué? ¿Qué significa? ¿Qué hace una llave, pastora? Yo digo, salgo de mi casa, dejo mi casa con llave. ¿Qué significa eso? Puedo cerrar, puedo abrir, nadie puede entrar. Yo tengo autoridad. Claro. Tengo autoridad sobre, obviamente, que los ladrones. No, pues, dice, si Jehová no guarda la casa, en vano trabajan los que la protegen. Claro. Nuestra casa ha sido guardada por el Señor, no más como sus casas también, amén. Pero volviendo a lo que significa, significa la autoridad. Claro. ¿Qué significa eso? Que Satanás va a hacer en el Hades lo que Dios le tiene permitido que haga por causa de la desobediencia del ser humano. O sea, hay que entender algo, pastora. Satanás no tiene dominio, sino por causa de la desobediencia, pastora. Porque si no hubiese sido por la desobediencia, nada de esto le habría funcionado a Satanás. No habría habido Hades, no habría habido muerte, no habría habido dominio. Satanás no habría tenido cabida en la creación de Dios en el huerto del Edén. Amén, no hubiera sido expulsado. No habría hecho nada, no habría tenido nada que hacer. Eso, pero ¿por qué uno dice, Señor, pero ¿por qué existe este lugar tan terrible del Hades? ¿Por qué los demonios vienen a buscar las almas de aquellos que murieron sin Cristo? Por causa de la desobediencia del ser humano. Claro. ¿Por qué? Nuevamente lo vuelvo a decir, bondad y severidad están en las manos de Dios. Amén. Aquellos que murieron rebelándose en contra de Dios, aquellos que murieron deleitándose en la prevaricación, en el pecado, ofendiendo a Dios en su cara, aquellos que murieron sin considerar a Dios en sus vidas, y como el vaso de barro dice, le dirá a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? Ellos vienen a ser blasfemos en contra de Dios. ¿Se acuerda que dentro de una de las señales que tiene la bestia que nosotros estudiamos de Apocalipsis, él tenía un nombre? Sí. Y ese nombre era por causa de que él insultaba el nombre de Dios. Así es. Y ese es el mismo pecado que está en los corazones de los hombres que aman las tinieblas. Claro que sí. Y por esa razón Dios permite que Satanás tenga este dominio de Hades, porque después de que Dios juzgue a los hombres, y el Hades va a decir, oye, yo no he hecho nada. Y Dios va a decir, oye, espérate un poquito, porque tú, Hades, torturaste las almas de los que yo con amor creé, pero que me desobedecieron y recibieron su tortura en tus manos. Pero ahora a ti también le va a decir el Señor, te toca entrar al lago de fuego. Así es. Y tú también ahora vas a morir. Entonces, ¿qué es lo que, pastora, nosotros sabe? Lo que nosotros tenemos que ver, que dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Sí, amén. ¿Qué es lo que tenemos que entender, pastora, por la palabra? Que Jesús fue el que más habló del Hades. Sí, así es. Jesús fue el que más habló acerca del destino de las almas. Jesús fue el que más habló y nos da por el Evangelio claridad
que el propósito de Jesús de morir por nosotros no era que No, nosotros, no era condenarnos, sino darnos y además la también oportunidad. entendiendo algo, que Jesús no podía evitar que nosotros muriésemos, Así es. porque el juicio estaba por causa del pecado de Adán, por la Ahí entró la transgresión. muerte, claro. Pero Jesús lo que puede hacer por nosotros es que aunque nosotros muramos, viviremos. Viviremos Y Él ha por causa prometido de su nombre. que nos resucitará. Amén. Y por eso Jesús viene. Porque Él resucitó y Él hará que todos también resuciten. Amén. Y ahora por eso yo puedo entender Sí, Señor. que es una salvación tan grande. Amén. Por eso Pablo dice que la iglesia no puede menospreciar. No, una salvación tan grande como la de Porque nuestro Señor. no podemos evitar Sí. la muerte. Mm. Hijos de Dios, siervos de Dios, Mm. han muerto. Hemos tenido el año pasado, perdón, noticias terribles acerca del pastor que nos visitaba, ¿se acuerdan? Sí. Sufrimiento, aflicciones. Mm. Pero ¿qué es lo que Dios prometió? Que todo este sistema corrupto que Satanás estableció en la tierra será erradicado. Será erradicada la maldad sobre la tierra y será erradicado este ser espiritual que también gobierna las tinieblas y le queda poco tiempo. Así es, amén. Por eso nosotros debemos gozarnos Sí. de que hay un Y juicio. prepararnos también, Del prepararnos. juicio del trono blanco, pastora. Sí. Porque el juicio del trono blanco significa también el término de la autoridad de Satanás como príncipe de este mundo. Amén. Ahí se termina toda Todo, autoridad de sí, Satanás. amén. Dios va a someter todo dominio, dice, y someterá todo bajo sus pies. Mm. Porque después viene otra etapa. La instancia del juicio es terrible. La instancia de aquellos pastores que murieron y sus almas en este momento están en el Hades. No quiero pensar lo que significa estar en ese lugar. Pero Dios ha permitido que aquellos que amamos la bondad, la justicia y que detestamos el pecado y que somos hijos de Dios y queremos ser obedientes al Señor, tengamos una oportunidad para salir de ese lugar y estar delante en el trono del Señor y estar siendo llevado a vida eterna. Amén. Sí, No es Señor. glorioso lo que Dios ha hecho, pastora. Sí. No es gloriosa la salvación de Sí, Jesucristo. amén. No es un momento de instancia después de haber estudiado Apocalipsis, esta parte 20, acerca del juicio del trono blanco. No es una instancia para pensar acerca de aquello que Dios nos habla a través de su Hijo. Sí, amén. No es un momento de reflexión para decir, pastor, ¿sabe qué? Yo sigo embalado con mi vida. No, yo me detengo en este Sí, instante. amén. Me detengo, Amén. Señor, porque le tengo a usted. Mm. Reconozco que me he afanado, reconozco que no he obedecido, reconozco que me he debilitado, le he ofendido, Señor, pero perdóneme, Señor, porque Dios dice que no quiere la muerte del pecador y Dios es un Dios de misericordia Sí, y un Dios es. perdonador. ¿No es acaso una instancia por esta palabra de reconsiderar el plan de Dios para su vida, Amén. iglesia? Sí, iglesia. Y para toda persona que que nos escuche va a este estar mensaje, escuchando, sí. para comprender que lo que Dios ha hecho por nosotros es cambiar nuestro destino en forma gloriosa, para comprender que no son fábulas. El Hades no es una fábula, sino que es un lugar espiritual real, donde las almas de las personas en este mismo instante están siendo torturadas Así es. por los demonios, Amén. padeciendo aquella tortura, y que es obviamente es la puerta de lo que viene a la muerte segunda. Es una salvación tan grande. Por eso Dios es bondad y severidad, por causa de que Dios nunca, escúcheme bien, nunca Dios habrá en él tinieblas. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Amén. En Dios no hay corrupción. En Dios no hay injusticia. En Dios no hay favoritismo. En Dios no hay maldad. En Dios no hay injusticia en ningún aspecto. En Dios jamás se hará el cohecho con el hombre impío. Por el contrario, Dios ama lo que Él es. Todo lo que Dios representa, toda bondad, toda justicia, Amén. toda santidad, toda perfección. Y lo más glorioso es que Dios establecerá su gobierno sobre esta tierra como Él lo ha prometido. Pasos que la humanidad está pasando por la escala, y este paso que nosotros estamos viviendo es el tiempo más increíble, porque la humanidad, cuando venga el rapto de la iglesia, ellos dirán, fueron los extraterrestres. No. Y la humanidad, ellos entrarán en una época, ¿sabe? En una etapa de ellos de iluminación, y no saben que será Satanás mismo el que ellos estarán
¿no? Aquí Y de dice, hecho por eso se ha hablado tanto ahora de lo extraterrestre, de los ovnis, todo eso, porque ellos quieren buscar una explicación para cuando venga, porque ellos saben que viene algo extraordinario que va a venir para algunas personas y van a desaparecer, si ellos lo saben. Ellos no ignoran esto que nosotros sabemos, incluso ellos lo tienen más claro que nosotros porque ellos saben que llegando ese momento tienen solo un corto de tiempo en el cual ellos van a pensar que tienen el dominio, pero Dios hará caer todas aquellas cosas que ellos se apoyaron, creyeron de que podían ganarle a Dios y era imposible. hay que ser precavido, hermano, pero no le tema a la pandemia. No, Hay que ser precavido, sí, pero tema a Dios. Y amén, tema perder su salvación. sí, Tema alejarse de Dios. así es. Tema el haber conocido el Evangelio y hoy día estar más frío o más tibio y estar completamente muerto espiritualmente. Tema eso. Amén. Si hoy usted no ora, si hoy usted no lee la palabra, si hoy usted no busca de Dios, no lo siente en su corazón, si usted se ha debilitado, si de su corazón salen malas palabras, si en su corazón hay malos pensamientos, si se ha vuelto a levantar usted la antigua criatura, tema a eso. Sí, amén. Y busque a Dios. Sí. Y arrepiéntase, que Dios es justo y es perdonador, y que aún Dios también tiene misericordia con los hijos pródigos que hoy no están en la iglesia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Pastora, Amén. por favor, oremos Amén. al Le Señor damos gracias, por su Señor. palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias por su palabra, porque nos ha instruido una vez más, nos ha enseñado acerca de todas aquellas cosas, Señor, que usted quiere que la iglesia, algunos de su iglesia no perezcan ni tampoco se queden atrás, sino que podamos avanzar todos juntos. Y aún los que nos oyen, Señor, a lo mejor es por primera vez que ellos están escuchando este mensaje, de que puedan entender que la muerte que el Señor habla, que nuestro Señor Jesucristo habla, tiene una vida y es una vida que comienza en Él. Es un comienzo de vida eterna. Por eso para nosotros los creyentes no se termina en la muerte como muchos piensan, sino que es el comienzo de una nueva vida, pero una vida diferente, limpiados, bañados con la sangre de Cristo y purificados en santidad con nuestras vestiduras nuevas que el Señor pondrá, y ya muchos de ellos ya tienen, los antiguos ya la tienen, todos aquellos que recibieron a Cristo. Mira, Señor, yo te ruego que los que puedan oír en esta noche, ellos puedan comprender cuál importante es ponerse a cuenta. Y si alguien no ha aceptado al Señor, pueda, Señor, pedirle perdón de todos sus pecados, arrepentirse de todo corazón y también decir, Señor, abro mi vida, abro mi corazón para que tú entres y toma el gobierno, toma el dominio de mi vida, yo te la entrego en este día y, Señor, haz tu voluntad para que muchos puedan venir a los pies del Señor. Señor, te rogamos, porque no solamente es para la iglesia, también esto trae claridad para que no los turbemos y cuando nos toque enseñarlo podamos, Señor, enseñar bien y correctamente tu palabra, hablando con claridad acerca de este tiempo. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Y, Señor, aún el que, Señor, se siente débil, usted fortalézcalo. Y le pido, Padre, que aún mis hermanos no tengan temor de esta pandemia porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús, como bien habló ayer el Señor a través de mi hermana Eli, para los que fueron obedientes y ungieron nuevamente sus casas, como bien decía el Señor ayer, los que fueron obedientes y ungieron sus casas en el término de este año, el año que pasó, dice el Señor que Él nos cubrirá, Él nos protegerá, Él nos guardará. Mire, oh Señor, hoy día que los hermanos puedan comprender que los médicos no pueden traer solución. El único que puede guardarnos es usted mismo sobre nuestras vidas. Por eso yo le pido, Padre amado, en esta hora, que cada persona pueda entender que solo en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Amén. Que solo en Cristo tenemos, Señor, el resguardo. Tenemos, Señor, como lo dice la palabra en el Salmo 91, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Sí, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos librará de toda peste, de toda pestilencia, de todas aquellas cosas
que quiera, Señor, venir a contaminar, y aún la comida que a veces viene tan contaminada, porque pareciera que comimos fresco, que comimos cosas buenas, pero aún todo está contaminado. Yo te ruego, Padre, que nos traigas claridad para que nosotros podamos entender que hoy día más que nunca necesitamos cubrirnos con la sangre de Jesús y cubrir, Señor, también nuestros propios alimentos, porque hoy Sí, día el Señor. diablo de alguna forma ha enfermado a muchos, aún creyentes, para que no tengan la fuerza ni el ánimo y duden en sus corazones acerca de su verdad. Por eso, Padre, le pedimos por todos aquellos que se han desanimado en este tiempo y a lo mejor no habían tomado el peso de sus palabras, a lo mejor no habían considerado que usted también es fuego consumidor, porque solo se quedaron que usted es grande en misericordia Amén. y que usted es lento para la ira, pero se olvidaron de la otra frase y cuando el Señor habla claramente de que a los tibios los vomitará. ¿Qué se puede vomitar? Lo que está dentro del cuerpo. Es lo que se vomita cuando no se resiste, cuando no puede estar dentro de nuestro cuerpo, es expulsado a través de un vómito. Y el Señor no le habló a la gente que estaba en el mundo, le dijo, y algo más atroz dijo también nuestro Señor Jesús, dijo, nos advirtió que uno sería tomado y el otro sería dejado. Eso es lo que más tristeza y fuerza da, Señor, de poder esforzarnos aún más, porque la palabra nos advierte que no todos se irán, no todos los que aceptaron una vez a Cristo y vivieron una vida conforme a sus propias voluntades, se iban a ir con Él. Dice que uno será tomado y el otro será dejado. Estaban dos mujeres en un campo, una será tomada y la otra será dejada. El Señor nos habla claramente que no todos vamos a irnos con Él. Por eso, oh iglesia amada, escucha, estate atenta, que oigas bien lo que el Espíritu Santo va a hablarnos en este día y lo que seguirá hablando a nuestras vidas, que podamos estar atentos en todo y que no nos quedemos dormidos ni cabeceando, sino que el Señor nos ayude para permanecerle fiel solo a Él. Amén. Le damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.